El silencio en un salón de lujo tiene un peso distinto, una densidad particular. No es la ausencia de sonido, sino la presencia abrumadora de lo que falta. El restaurante, el aclamado L'Orangerie, en el corazón de San Pedro Garza García, bullía de vida más allá de las puertas de cristal biselado de mi salón privado. Podía escuchar el murmullo de conversaciones animadas, el tintineo de copas, las risas que flotaban en el aire como burbujas de champán, pero dentro de mi santuario de opulencia solo reinaba el eco de la ausencia. Hoy cumplía 50 años, media vida, un hito que en mi mente siempre había imaginado rodeada de calidez, de rostros queridos, de un bullicio que fuera mío. En cambio, estaba sentada en una mesa imperial para 6, una reina solitaria en un reino desierto. El joven mesero, cuyo nombre era Daniel según la pequeña placa en su solapa, se acercó por cuarta vez en 1 hora y media. Su profesionalismo era exquisito, pero no podía ocultar la lástima en sus ojos. Señora Adelaida, ¿puedo ofrecerle una copa de vino mientras espera? La casa invita. Su amabilidad era una pequeña daga de compasión que se clavaba en mi orgullo. Gracias, Daniel, eres muy amable, pero esperaré un poco más. A veces el tráfico en esta ciudad es imposible. Mentí, y ambos sabíamos que era una mentira. El tráfico no retrasa a una familia por casi 2 horas para el cumpleaños número 50 de su matriarca no oficial. Solo la indiferencia lo hace. Mi vestido, un diseño de seda color borgoña que había costado una pequeña fortuna, se sentía como una armadura inútil. Mi peinado, un elegante recogido, se sentía rígido como un casco. Observé las sillas vacías, cada una un fantasma. La silla a mi derecha, para mi padre Gaspar, se sentía pesada, cargada de sus juicios silenciosos y sus expectativas económicas. La de mi izquierda, para mi madre Benita, parecía sofocante, tejida con sus manipulaciones dulces y su eterna devoción por mi hermano. La silla de enfrente, la de Leopoldo, estaba insolentemente vacía, como él mismo, un espacio ocupado solo por el ego y la autocomplacencia. Las otras dos, para su esposa y para mi sobrina Inés, completaban el cuadro de mi fracaso familiar. Mi teléfono, un objeto frío y negro sobre el mantel de lino inmaculado, vibró, rompiendo la quietud. No era una llamada habría requerido el esfuerzo de modular una voz, de fingir un afecto. Era un mensaje de texto. El nombre mamá apareció en la pantalla, y a pesar de todo, en contra de toda lógica y experiencia, un pequeño y estúpido colibrí de esperanza aleteó en mi pecho. Quizás era una disculpa, quizás un accidente los había retrasado, quizás deslicé el dedo por la pantalla. Las palabras eran un telegrama de la indiferencia, un manifiesto de mi función en su universo. Hija, sé que es tu cumpleaños, pero tu hermano te necesita. Está muy estresado por la luna de miel. La familia de su esposa es muy exigente, ya sabes. Es tu deber ayudarlo con el dinero para el viaje a Europa, para que no quede mal. Y también llámalo para calmarlo, anda muy nervioso. Leí la frase una y otra vez. Es tu deber. Esa frase, el lema no oficial de mi vida. Mi deber era financiar, mi deber era calmar. Mi deber era existir como una red de seguridad, un proveedor de soluciones, una arquitecta no solo de edificios, sino de la comodidad y el estatus de ellos. El mensaje no contenía una felicitación, no contenía un lo siento, era una transacción, una factura presentada el día de mi nacimiento. Cerré los ojos. La imagen de la familia riendo en la otra mesa volvió a mi mente. Sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Era el frío de la certeza, el frío de un espacio que se ha vaciado por completo de calor. 50 años. Había pasado 50 años tratando de amueblar ese espacio con logros, con regalos, con cheques, esperando que, algún día, se sintiera como un hogar. Y esa noche, con ese mensaje, entendí que el espacio no estaba vacío por falta de muebles, sino por falta de cimientos. Hice una seña a Daniel. Se acercó con presteza. ¿Puede traer la cuenta, por favor?
dije, y mi voz sonó sorprendentemente firme. Y empaque el pastel. Creo que cenaré sola esta noche. El pastel, una obra maestra de chocolate y frambuesa con 50 velas esperando una llama, sería mi único compañero. Un dulce recordatorio de una amarga celebración. En ese instante, mientras firmaba la cuenta con un trazo decidido, no solo estaba pagando por una cena fallida, estaba cerrando una cuenta de 50 años. Y en mi mente, con la precisión de la arquitecta que soy, comencé a trazar los planos de una demolición. La indiferencia, como el arte, tiene sus matices y sus primeras obras maestras. La de mi familia se exhibió por primera vez cuando yo tenía 15 años, en una obra que involucraba cartón, pegamento y un sueño. El concurso nacional de arquitectura para jóvenes talentos era mi olimpiada personal. Durante 3 semanas, mi habitación se transformó en un taller caótico y febril. El olor a café, rancio y adhesivo se impregnó en las cortinas. Las ojeras se convirtieron en mi accesorio permanente. Vivía y respiraba mi proyecto. Un centro cultural bioclimático, con techos verdes y un sistema de recolección de agua de lluvia. Era audaz, complejo, y cada pequeño árbol a escala, cada diminuto barandal, estaba hecho con una dedicación casi religiosa. El día de la ceremonia de premiación, mi madre me dio 20 pesos para el taxi. Nosotros tenemos una cena de negocios con tu padre. Es ineludible, dijo, arreglando el cuello de mi blusa con un gesto distraído. Y tu hermanito Leo tiene un poco de tos, no podemos arriesgarnos. Leo, con 5 años, era una delicada flor de invernadero cuyas necesidades siempre eclipsaban cualquier otro evento en el universo familiar. Fui sola. Recuerdo la inmensidad del auditorio, la sensación de ser una isla en un mar de familias que aplaudían y vitoreaban a sus hijos. Cuando anunciaron mi nombre como ganadora del primer lugar, la sorpresa y la alegría me dejaron sin aliento. Subí al escenario, torpe y deslumbrada por los focos, para recibir un trofeo de metal pesado y un sobre que contenía 5,000 pesos, una suma que para una adolescente en los 90 era el equivalente al tesoro de un rey. Llegué a casa pasada la medianoche, flotando en una nube de euforia. La puerta se abrió a una casa en penumbra, solo iluminada por el parpadeo azulado del televisor. Mis padres estaban en la sala. «¡Gané!», exclamé en un susurro emocionado, levantando el trofeo como si fuera la copa del mundo. Mi padre, Gaspar, que se había quedado dormido en el sillón, abrió un ojo. «¡Ah! ¡Qué bien, hija! Te felicito». Y lo volvió a cerrar. Mi madre, Benita, dejó su revista de modas en el regazo. «Claro que ganaste, mi vida, si eres la más lista». Se levantó, me dio un beso fugaz en la frente, su mente ya en otra parte. «Voy a ver a tu hermano, creo que lo oí toser». Y subió las escaleras. Me quedé sola en la sala, con el trofeo frío entre mis manos. Mi gran victoria, la validación externa de mi pasión, había sido recibida con la misma emoción que si les hubiera anunciado que había sacado la basura. Al día siguiente, el trofeo fue a parar a una estantería alta, un objeto brillante y solitario que nadie volvió a mencionar. La verdadera lección, sin embargo, llegó una semana después. La cena de negocios de mi padre había sido, en realidad, una noche de póker desastrosa. Lo escuché discutiendo con mi madre en la cocina. Las palabras deuda, amenazas y vergüenza flotaban en el aire. Esa tarde, mi madre se acercó a mí con la suavidad de un depredador. Me habló de los problemas, de la presión, de cómo la familia debía permanecer unida en los momentos difíciles. «Adelaida, mi amor», dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Tú eres tan fuerte, tan talentosa. Ese dinero del premio, para ti es solo el principio, pero para tu padre, ahora mismo, es un salvavidas». Me sentí acorralada por su lógica de amor y deber. ¿Cómo podía negarme? Era mi familia, mi padre. El sobre con los 5,000 pesos cambió de manos. Mi padre, aliviado, me revolvió el pelo. «Esa es mi campeona.
siempre sacando a la familia de apuros. El dinero nunca fue devuelto. La deuda de mi padre se pagó y el incidente se barrió bajo la alfombra, como tantos otros, pero para mí algo se había roto. Comprendí que, en la economía de mi familia, yo era la única con activos liquidables. Mis sueños, mis logros, mi talento, no eran para ser celebrados, eran recursos de emergencia. El trofeo en la estantería adquirió un nuevo significado. Ya no era un símbolo de mi potencial, sino el precio de compra de mi primera lección sobre el amor condicional, la pieza inaugural de un museo que solo yo visitaba. Los años pasaron, y con ellos, mi carrera despegó. A los 35, era socia en una de las firmas de arquitectura más importantes de Monterrey y tenía mi propia cartera de clientes. El trabajo era mi refugio, un lugar donde la lógica, el mérito y el esfuerzo sí eran recompensados. Había acumulado un capital considerable, suficiente para materializar el sueño que había aplazado durante años. Mi propio espacio, un santuario personal. Soñaba con un loft industrial en el centro, con paredes de ladrillo visto, techos altos y ventanales inmensos. Un lugar que fuera un reflejo de mí, estructurado, lleno de luz y sin espacio para lo superfluo. Llevé a mis padres a ver uno de los lofts que estaba considerando. Pasearon por el vasto espacio vacío, sus rostros una mezcla de asombro y cálculo. «Es grande», dijo mi madre. «Muy industrial», añadió mi padre, como si fuera un defecto. Esa noche, durante la cena, lanzaron su contrapropuesta, una obra maestra de manipulación afectiva. «Hija, hemos estado pensando», comenzó mi padre, con un tono grave y paternal. «Un loft es un lugar para una persona sola. Y tú no estás sola, nos tienes a nosotros. Tu hermano Leo está en una etapa difícil. Necesita estabilidad». Leo, con 25 años, estaba en su perpetua etapa difícil, que consistía en cambiar de pasión cada 6 meses y vivir del dinero que yo le daba. «¿Por qué no piensas en algo más grande?», continuó mi madre. Su voz era pura miel. Una casa de verdad, con jardín, un lugar donde podamos estar todos juntos, como la familia que somos. Imagínalo, Adelaida, los domingos haremos carne asada, cuidaremos de ti, no tendrás que preocuparte por nada». La imagen que pintaron era una trampa seductora, un espejismo de la familia que yo anhelaba. Protesté, hablé de mi independencia, de mi sueño. Pero ellos tenían un argumento para todo. «Claro que será tu casa, mi amor. Tu nombre estará en las escrituras. Es tu inversión. Nosotros solo seremos tus inquilinos de por vida. Unos que en lugar de pagar renta, te darán amor y compañía», dijo mi padre, riendo, como si fuera el mejor trato del mundo. Y yo, la arquitecta que podía ver fallos estructurales en un edificio a 100 metros de distancia, fui ciega al fallo garrafal en los cimientos de su propuesta. Cedí. Compré una casa de 2 plantas en una colonia residencial, mucho más grande y cara de lo que necesitaba o quería, y me volqué en su remodelación con una pasión renovada, engañándome a mí misma. Si no podía tener mi loft, al menos tendría la casa familiar perfecta. El corazón de mi diseño era el estudio. Reservé para él la mejor habitación del segundo piso, una esquina luminosa con un balcón que daba a los sicomoros de la calle. Diseñé un librero empotrado que cubriría toda una pared, una mesa de dibujo de roble macizo y un rincón de lectura con un sillón de cuero. Sería mi sancta sanctorum, el lugar desde donde seguiría construyendo mi futuro. Nos mudamos en verano. La primera semana fue un caos de cajas y muebles. Cuando finalmente tuve un momento para empezar a instalar mi estudio, subí las escaleras y encontré la puerta cerrada. La abrí. El olor a nuevo había sido reemplazado por un aroma a ambientador de pino y papas fritas. Leo estaba ahí, recostado en un sofá que no reconocí, con los pies sobre una mesa de centro nueva, jugando videojuegos en una pantalla de plasma gigante. Mis cajas estaban arrinconadas, cubiertas con una lona. «¿Leo? ¿Qué significa esto?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. Pausó el juego y me miró con fastidio. «Ah»,
Hola, ¿qué onda? Pues es mi nueva man cave. Necesitaba un espacio para mí, para desconectar, ¿sabes? El estrés me estaba matando. Bajé las escaleras con el corazón martillándome en el pecho. Mis padres estaban en la cocina, desempacando una vajilla nueva. Les conté lo que pasaba, esperando que impusieran orden. Mi madre suspiró. Ay, Adelaida, siempre tan dramática. Es solo un cuarto. Tu hermano de verdad lo necesitaba. Estaba muy deprimido. Además, él es joven. Necesita recibir a sus amigos. Tú puedes trabajar en cualquier rincón. Siempre has sido tan buena para adaptarte. Pero yo diseñé ese espacio para mí. Es mi estudio, insistí, sintiendo cómo la frustración se convertía en desesperación. Mi padre intervino, con su tono de autoridad final. Adelaida, la casa es para la familia, y tu hermano es tu familia. Hay que saber ceder. No seas egoísta. Egoísta. La palabra me golpeó como una bofetada. Me di la vuelta y subí a mi habitación, derrotada. Esa noche, bajé mis cajas al cuarto de servicio del sótano, un espacio pequeño, húmedo y sin ventanas. Y ahí, en ese búnker de sueños rotos, instalé mi mesa de dibujo. Desde esa catacumba, pagué la hipoteca de la casa de arriba, financié la vida de ocio de mi hermano en mi estudio robado, y mantuve a flote la fantasía de una familia unida. La casa era mía, sí, pero yo era la única que vivía en el sótano. La boda de Leopoldo no fue un evento, fue una campaña militar para conquistar un territorio social, y yo fui reclutada no como estratega, sino como el Ministerio de Finanzas. Su prometida, Sofía, era la única hija de Dionisio, un magnate del acero cuya familia había estado en la cima de la sociedad regiomontana durante generaciones. Eran el tipo de gente que no caminaba, se deslizaba, y que hablaba en un tono de aburrimiento perpetuo, como si el mundo entero fuera una ligera decepción. Para mis padres, especialmente para mi madre, esta unión era la culminación de todos sus anhelos. Era la validación definitiva, el ticket dorado para entrar en un círculo que siempre habían admirado desde la barrera. Y la llave para abrir esa puerta, por supuesto, era el dinero. Mi dinero. Adelaida, tienes que entender, me dijo mi madre una tarde, mientras hojeaba una revista de bodas con precios que me provocaban mareos. La gente como los de la familia de Sofía se fija en todo, el lugar, la comida, las flores, todo es una declaración. No podemos permitir que piensen que tu hermano se está casando por debajo de su nivel. Sería una humillación para él. Mamá, Leo no tiene nivel, no tiene un trabajo estable desde hace 5 años, le recordé, con una paciencia que se agotaba a cada segundo. Exactamente, exclamó ella, como si yo le hubiera dado la razón. Por eso tenemos que apoyarlo, tenemos que crearle un nivel. Es una inversión, hija. Una vez que esté dentro de esa familia, se le abrirán todas las puertas. La lógica era tan retorcida que me dejó sin palabras. Tenía que pagar para crear una fachada de riqueza para mi hermano, para que pudiera casarse con una familia rica y así, supuestamente, volverse rico. Era un esquema Ponzi familiar, y yo era la única inversionista real. Intenté resistirme. Propuse un presupuesto razonable. Le sugerí lugares elegantes pero no estratosféricos. Mi padre zanjó la discusión una noche, con su habitual solemnidad de patriarca. Adelaida, he trabajado toda mi vida para darles un nombre. Tu hermano está a punto de llevar ese nombre a las grandes ligas. Este no es momento para ser tacaños. Es momento de demostrar quiénes somos. Tu éxito es el éxito de la familia. Y ahora, la familia necesita que estés a la altura. La trampa era perfecta. Apelaba a mi lealtad, a mi orgullo, a mi eterno deseo de ser reconocida como una parte valiosa del clan. Y como siempre, caí. Las siguientes semanas fueron una hemorragia financiera. Pagué el anticipo para el salón principal del club campestre, un lugar donde yo misma nunca había sido socia. Cubrí el costo de un banquete para 300 invitados, con platillos cuyos nombres no podía pronunciar. Aprobé el presupuesto de un florista que quería colgar orquídeas del techo. Pagué el viaje a Houston de mi futura cuñada y mi madre,
para que compraran el vestido de novia en una boutique exclusiva. Mi tarjeta de crédito, la American Express negra que tanto me había costado conseguir, echaba humo. Mientras tanto, mi trabajo se acumulaba. Pasaba las noches en mi estudio del sótano, revisando planos, haciendo llamadas, tratando de generar los ingresos para cubrir la fantasía de otros. Estaba exhausta, irritable, pero cada vez que intentaba quejarme, me encontraba con un muro de incomprensión. No te estreses tanto, hija, disfruta el momento, estamos casando a tu hermano, me decía mi madre con una sonrisa radiante. El día de la boda, me puse un vestido de diseñador, comprado por mí, por supuesto, y una sonrisa perfectamente ensayada. Observé el espectáculo que había financiado. Mis padres, rebosantes de orgullo, charlando animadamente con el magnate Dionisio, mi hermano, guapo y despreocupado, bailando con su bella esposa. Todo era perfecto, una postal de felicidad. Durante el brindis, mi padre tomó el micrófono. Habló del amor, de la familia, del futuro. Agradeció a los consuegros, a los invitados. En ningún momento mencionó mi nombre, ni una sola palabra de agradecimiento a la persona que había hecho todo aquello posible. Yo no era parte de la celebración, yo era el patrocinador anónimo. Mientras todos levantaban sus copas de champán, yo levanté la mía en un brindis silencioso y solitario. Brindé por mi propia estupidez, y me prometí, con una convicción que me heló la sangre, que sería la última vez. La última factura estaba pagada. La puerta del salón privado se abrió con la suavidad de una disculpa. La figura de Inés se recortó contra la luz del pasillo. Tenía el pelo alborotado, las mejillas sonrojadas y la respiración agitada. Llevaba sus jeans de siempre y una camiseta de un grupo de rock independiente. Una visión de autenticidad en mi escenario de opulencia fallida. En sus manos no traía un regalo ostentoso, sino su inseparable cuaderno de dibujo. «Tía, feliz cumpleaños», dijo. Su voz era un susurro avergonzado. Se acercó a la mesa y se detuvo, observando las sillas vacías. Su mirada se posó en el pastel intacto y una sombra de tristeza cruzó su rostro. «Lo siento tanto, de verdad, lo siento». «No, mi amor, tú no tienes que disculparte por nada», le dije, y mi voz se quebró un poco. Le señalé la silla de enfrente. «Siéntate, por favor. Me salvaste de empezar a hablarle a las orquídeas». Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Se sentó y dejó su cuaderno sobre la mesa. Traté de apurarlos. Le dije a mi papá que era tu cumpleaños 50, que no podíamos faltar. Mi abuela me escuchó y me dijo que no fuera impertinente, que había asuntos más importantes que atender. Asuntos de adultos. Hizo comillas en el aire con los dedos, sus ojos llenos de un escepticismo juvenil que me resultó refrescante. Asuntos de adultos, repetí, saboreando la ironía. Sí, he oído hablar de ellos. Suelen involucrar hojas de cálculo y una total falta de consideración. Inés se rió, una risa genuina que pareció limpiar un poco el aire viciado de la habitación. Mi papá me dijo que te diera esto de su parte. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño imán para el refrigerador, el del Coliseo, el recuerdo de la luna de miel que yo había pagado. Dijo que era para que vieras que se acordaban de ti. Miré el pequeño objeto de plástico. Era tan ridículo, tan insignificante, tan perfectamente simbólico de todo, que no pude evitar soltar una carcajada. No fue una risa alegre, sino una risa seca, amarga, la risa de quien finalmente entiende el chiste cósmico de su propia vida. Inés me miró, confundida. «No te preocupes», le dije, secándome una lágrima traicionera. «Es solo que, a veces, la vida es increíblemente predecible». Guardé el imán en mi bolso, junto a los otros recuerdos de mi museo personal. «Yo te traje esto», dijo, empujando su cuaderno hacia mí. Lo abrió en una página marcada. Era un dibujo a lápiz, un retrato mío, pero no era la Adelaida de las revistas de negocios, la arquitecta poderosa con el ceño fruncido. Era yo, sentada en el jardín trasero de la casa,
con la vista perdida en el horizonte, una expresión de melancolía y anhelo en mi rostro. Era un retrato íntimo, casi doloroso en su precisión emocional. Me había capturado en un momento de vulnerabilidad que ni yo misma sabía que proyectaba. Me había visto el alma. Inés, balbuceé, sin encontrar las palabras. Es el mejor regalo que me han hecho en la vida. Te dibujo cuando no te das cuenta, confesó, sonrojándose. Siempre pareces estar pensando en otro lugar. Me pregunto a dónde te vas. Llamé a Daniel, el mesero, y le pedí que sirviera la cena para dos. Mientras comíamos el filete que había ordenado para mi padre y el salmón destinado a mi madre, hablamos. Me contó de su profesor de arte, de su sueño de estudiar en Florencia, de un chico que le gustaba. Yo la escuché, realmente la escuché, y por primera vez en mucho tiempo me sentí presente. Su juventud, su honestidad, su afecto sin filtros eran un bálsamo. Cuando terminamos, Daniel trajo el pastel. Inés insistió en que encendiera una vela. Una sola. Simboliza el primer año de tu nueva vida, tía, dijo con una sabiduría que iba más allá de sus 19 años. Soplé la vela y pedí un deseo. No pedí amor, ni reconocimiento, ni una familia diferente. Pedí fuerza. La fuerza para hacer lo que sabía que tenía que hacer. Al dejar a Inés en su casa, me abrazó con fuerza. El próximo año lo celebraremos juntas, solo tú y yo, y será increíble, prometió. Claro que sí, mi amor, le respondí, besando su frente. Mientras me alejaba en el taxi, supe que mi plan había cambiado. No era un plan de destrucción, sino de preservación. Tenía que proteger esa luz, esa bondad. Tenía que asegurarme de que el mundo cínico y transaccional de sus padres y abuelos no la contaminara. Mi venganza no sería un acto de odio, sería un acto de amor. El acto de amor más feroz y calculado de mi vida. La mañana siguiente amaneció con esa luz blanca y nítida que baña Monterrey después de una tormenta nocturna. El aire estaba limpio, pero la atmósfera dentro de la casa era densa, pesada. El pastel de cumpleaños, del que solo faltaban 2 rebanadas, presidía la isla de la cocina como un monumento a la noche anterior. Me serví una taza de café negro, sin azúcar. Necesitaba el amargor para que hiciera juego con mi estado de ánimo. Sabía que tenía que llamar. Era una especie de ritual macabro que necesitaba completar. Una última oportunidad, un último gesto para confirmar lo que mi corazón ya sabía, para que mi cerebro, el arquitecto lógico, no tuviera ninguna duda, ningún resquicio por donde pudiera colarse la excusa o la justificación. Marqué el número de la casa familiar, contestó mi madre. Su voz era un susurro conspirador, como si estuviera compartiendo un secreto de estado. Hija, qué bueno que llamas. No sabes el día que tuvimos ayer. Tu hermano estaba hecho un manojo de nervios. Hola, mamá, dije. Mi voz era un témpano de hielo. La familia de Sofía quiere que la luna de miel sea un crucero por las islas griegas. Imagínate qué categoría. Pero claro, eso es carísimo. Tu padre y yo estuvimos haciendo cuentas toda la tarde. Es un estrés, de verdad, continuó, ignorando por completo la frialdad de mi tono. Su capacidad para centrar el universo en sus propias necesidades era, en sí misma, una forma de arte. Mamá, ayer fue mi cumpleaños. La interrumpí, no como una queja, sino como una simple declaración de un hecho que parecía haber olvidado. Hubo una pausa, apenas perceptible. Luego, un suspiro de mártir, de madre incomprendida. Ay, Adelaida, por el amor de Dios, ya vas a empezar otra vez con eso. Pareces una niña chiquita. Te dijimos que estábamos ocupados. ¿Qué es más importante, una fiesta o el futuro de tu hermano? La pregunta era tan absurda, tan ofensiva, en su misma premisa, que me dejó sin aire por un segundo. El futuro de mi hermano, un futuro que al parecer consistía en una serie interminable de lujos financiados por mí. Era mi cumpleaños 50, repetí, como si hablara con una pared. 50 años,
no era una fiesta, era un hito que quería celebrar con mi familia. Y nosotros somos tu familia, exclamó ella, su voz subiendo de volumen, la víctima convirtiéndose en fiscal. Y como familia te necesitábamos, ¿o qué esperabas? ¿Que dejáramos a tu hermano solo en un momento de crisis para ir a cantarte las mañanitas? Qué egoísta eres a veces, Adelaida, tanto éxito te ha vuelto insensible. Egoísta. Insensible. Las palabras eran proyectiles diseñados para herir, para hacerme sentir culpable, para ponerme a la defensiva y finalmente, para que cediera. Era una táctica que habían perfeccionado durante décadas y siempre había funcionado, pero algo era diferente esta vez. El dolor ya no era agudo, se había transformado en una especie de claridad helada. Ya no veía a una madre preocupada, veía a una manipuladora experta. Entonces, para que me quede claro, dije, y mi voz era ahora la de una abogada interrogando a un testigo hostil. Mi papel en esta familia, mi deber, es solucionar las crisis de Leo, sin importar el costo para mí, ya sea financiero o emocional. Y cualquier deseo o necesidad que yo tenga es secundario, un drama o un egoísmo. ¿Lo he entendido bien? Mi madre se quedó en silencio. No esperaba esa confrontación directa, esa lógica fría. Bueno, dicho así suena muy feo, balbuceó. Solo quiero entender las reglas, mamá. Las reglas del juego que hemos estado jugando toda mi vida. No es un juego, Adelaida. Es una familia, dijo, intentando recuperar el terreno moral. Tienes razón, afirmé. No lo es. Gracias por aclararme las cosas. Espera, ¿qué quieres decir? ¿Y lo del dinero para el crucero? Tu hermano de verdad cuenta con eso. Su voz ahora tenía un matiz de pánico. No te preocupes, mamá. Dije que me encargaría, y lo haré, aseguré, saboreando el doble sentido de mis palabras. Colgué antes de que pudiera responder. La taza de café estaba fría. La claridad, sin embargo, ardía dentro de mí. El juicio había terminado. El veredicto era culpable. Y yo, que había sido la abogada defensora de mi familia durante tanto tiempo, acababa de convertirme en el juez y el verdugo. La sentencia estaba a punto de ser dictada. Tras colgar el teléfono, una quietud antinatural se apoderó de mí. El torbellino de emociones, dolor, ira, frustración se había calmado, dejando en su lugar una certeza desoladora pero firme. Era como si, después de una tormenta violenta, el aire quedara limpio, inmóvil y frío. Me levanté de la mesa de la cocina y comencé a caminar por la casa. No era un paseo sin rumbo, era una inspección, un recorrido de despedida. Cada objeto, cada rincón, me contaba una historia de mi propia sumisión. En la sala, la pantalla de televisión de 80 pulgadas, que le había regalado a mi padre en su último cumpleaños, ocupaba toda una pared. Recordé su alegría infantil al recibirla, y cómo, una semana después, me pidió dinero para la suscripción a todos los canales de deportes. Nunca me dio las gracias por el televisor, se quejó del costo de mantenerlo. Subí la gran escalera de madera, la misma cuya renovación había supervisado personalmente, asegurándome de que cada peldaño fuera perfecto. Mis pasos no resonaban, eran absorbidos por la alfombra persa que mi madre había insistido en comprar porque daba estatus. Me detuve frente a la puerta cerrada de la habitación de Leo, mi antiguo estudio. La música de un videojuego se filtraba por debajo de la puerta, un bajo constante y agresivo. Esa puerta cerrada era la metáfora perfecta de mi relación con él. Yo estaba afuera, financiando el mundo que él había construido para sí mismo, un mundo al que no tenía acceso. Finalmente entré en mi propia habitación. Era la más grande de la casa, la suite principal, pero se sentía como el cuarto de un hotel de lujo, impecable, impersonal, sin alma. Durante años me había dicho a mí misma que no tenía tiempo para decorarla, que el trabajo me consumía. La verdad era que no la sentía mía, era solo el lugar donde dormía la persona que pagaba las cuentas. Me paré frente al espejo de cuerpo entero.
La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Vestía ropa cara, su pelo estaba perfectamente cortado, pero sus ojos, tenían la opacidad del agotamiento crónico. Eran los ojos de alguien que ha pasado demasiado tiempo poniendo las necesidades de los demás por encima de las suyas. ¿Dónde estaba la chispa, la pasión de la joven que dibujaba edificios que tocaban el cielo? Abrí el pesado baúl de cedro al pie de mi cama. Era mi cápsula del tiempo, el único lugar verdaderamente privado de la casa. Saqué la caja de madera que contenía mis reliquias, el trofeo de metal, ahora un poco deslucido, el recibo amarillento de la casa de empeños, y la foto del día de mi graduación. La sostuve en mis manos. En ella, una Adelaida de 22 años sonreía a la cámara, con el título de arquitecta en la mano y una mirada que irradiaba una mezcla de orgullo y una fe ilimitada en el futuro. Creía que con ese título podría construir cualquier cosa. ¡Qué ingenua! Había construido un imperio para otros, pero había dejado mi propia alma a la intemperie. Miré de la foto a mi reflejo. El contraste era devastador. La joven de la foto no reconocería a esta mujer. No entendería su sumisión, su resignación. Se sentiría traicionada, y en ese momento sentí una oleada de protección, no hacia la mujer del espejo, sino hacia la joven de la foto. Le debía algo, le debía el futuro que ella había soñado. Apreté la foto contra mi pecho y me acerqué al espejo de nuevo. Miré a mis propios ojos cansados y, por primera vez, no vi a una víctima. Vi a una sobreviviente, y vi la determinación naciendo de las cenizas de la decepción. ¿Se acabó?, susurré, y las palabras no fueron para mi reflejo, sino para la joven de la foto, una promesa a través del tiempo. Te juro que se acabó. Se acabó el aceptar migajas. Se acabó el ser la solución conveniente. Se acabó el poner mi autoestima en manos de quienes solo sabían devaluarla. Guardé la foto con cuidado en el bolsillo de mi bata, como un talismán. Ya no era un recordatorio de un pasado perdido, sino una brújula para un futuro por reclamar. El voto estaba hecho. No fue un voto de venganza, sino de amor propio, el acto más revolucionario que había cometido en toda mi vida. La demolición había sido aprobada. Ahora tocaba llamar al equipo de demoliciones. El despacho del licenciado Isidro Morales era una anomalía en el Monterrey del siglo XXI. Mientras la ciudad se erizaba de rascacielos de cristal y acero, su oficina permanecía anclada en un tiempo de maderas nobles, cuero gastado y el peso de la palabra dada. Estaba en el último piso de un edificio histórico del barrio antiguo, y entrar ahí era como cruzar un umbral hacia una era de principios más sólidos. El licenciado Morales había sido el alma gemela profesional de mi mentor, don Ricardo. Si don Ricardo era el arquitecto visionario y creativo, Morales era el ingeniero legal, el que se aseguraba de que los cimientos de cada sueño fueran inexpugnables. No lo había visto desde el funeral de don Ricardo, pero sabía que si había un hombre en esta ciudad capaz de entender y ejecutar mi plan, era él. Su secretaria, una mujer mayor de una eficiencia tan impecable como su peinado, me hizo pasar a su oficina. El licenciado se levantó de su imponente escritorio de caoba para recibirme. A sus 70 y tantos años, conservaba una postura erguida y una mirada tan afilada que parecía capaz de leer las cláusulas más pequeñas de cualquier contrato o de cualquier alma. Adelaida, bienvenida, dijo con una voz grave que parecía hacer vibrar los libros de las estanterías. Don Ricardo hablaba de ti constantemente. Decía que tenías la mente de un ingeniero y el corazón de un artista. Una combinación peligrosa y a veces muy costosa, licenciado, respondí, permitiéndome una sonrisa irónica. Siéntate, por favor. El café está en camino. Nos sentamos y durante unos minutos hablamos de don Ricardo, un homenaje necesario a la memoria del hombre que nos unía. Luego, el licenciado Morales se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. Pero no has venido a hablar del pasado, ¿verdad? Tu voz por teléfono sonaba, decidida,
Decidida es la palabra correcta, afirmé. Abrí el pesado maletín de cuero que había traído y comencé a sacar documentos, extendiéndolos sobre la superficie pulida de su escritorio. Las escrituras de la casa, los estados de mis cuentas de inversión, la estructura corporativa de mi firma, mi póliza de seguro de vida. Quiero mostrarle la arquitectura de mi vida, licenciado, dije, y quiero que me ayude a demolerla y a construir algo nuevo. Durante la siguiente hora, le expuse mi vida, no como una tragedia personal, sino como un caso de estudio. Utilicé la lógica fría con la que analizaría un proyecto fallido. Le presenté los hechos, las cifras, las fechas, la inversión inicial, el dinero del premio, los sobrecostos, la casa, la boda, la falta de retorno de inversión, el afecto, el respeto, los fallos estructurales, la dinámica familiar, el deber autoimpuesto. Él escuchaba con una concentración absoluta, interrumpiendo solo para hacer preguntas precisas. ¿Esta transferencia fue un préstamo o una donación? ¿Existe algún documento que estipule la copropiedad de la casa? ¿Las acciones de tu empresa están únicamente a tu nombre? Era un cirujano legal, diseccionando el tumor de mi vida con un bisturí de preguntas afiladas. Cuando terminé de hablar sobre la llamada de mi madre y la exigencia de la luna de miel, él se reclinó en su sillón y se quitó las gafas. Frotó el puente de su nariz, la primera señal de emoción que le había visto. Ricardo siempre temió esto, dijo en voz baja. Admiraba tu generosidad, pero le preocupaba que tu familia la confundiera con una fuente inagotable de recursos. Veo que sus temores estaban más que fundados. Se inclinó hacia adelante de nuevo. Su expresión ahora era la de un aliado. Son parásitos, Adelaida, y te han estado desangrando lentamente durante décadas. Escuchar esa validación de un hombre al que respetaba profundamente fue como un bálsamo. No estaba loca, no era egoísta, era una víctima de un abuso sutil pero sistemático. Por eso estoy aquí, dije, mi voz ganando fuerza. No quiero solo desheredarlos, eso sería demasiado simple. Quiero crear una estructura legal tan sólida, tan inexpugnable, que garantice que el trabajo de mi vida sirva a un propósito que valga la pena. Y quiero darles una última lección, una que no puedan ignorar. Le expuse el resto de mi plan, el fideicomiso, la fundación y la audaz, casi demencial, idea de la prueba final. A medida que hablaba, una lenta sonrisa comenzó a formarse en los labios del licenciado Morales. Cuando terminé, soltó una risa seca, un sonido que pareció sorprenderlo a él mismo. Por Dios, eres la hija que Ricardo nunca tuvo, dijo, con una mezcla de asombro y admiración. Es un plan brillante, maquiavélico pero brillante, y absolutamente legal. Es una obra de arquitectura legal. Me encanta. Su rostro se puso serio de nuevo. Será un honor ser tu socio en este proyecto, Adelaida. Vamos a construirles una fortaleza de consecuencias de la que no podrán escapar. La oficina del licenciado Morales se convirtió en mi cuartel general, mi verdadero estudio. Durante las siguientes semanas, llevé una doble vida que habría agotado a un agente secreto. Por las mañanas, era la arquitecta Adelaida de la Fuente, dirigiendo reuniones, supervisando obras y respondiendo a las llamadas cada vez más impacientes de mi madre sobre el dinero del crucero. Sí, mamá, estoy en ello. Ha habido unos problemas con una inversión, pero se resolverá. Mentiras, pequeñas y necesarias mentiras que compraban tiempo. Por las tardes, me encerraba con el licenciado y su equipo. Desplegábamos mis finanzas sobre la mesa de conferencias como si fueran el mapa de un campo de batalla. Nuestro objetivo era claro: crear una estructura legal tan hermética que ningún abogado, por astuto que fuera, pudiera encontrar una sola grieta. La primera fase, la consolidación, fue la más laboriosa. Vendimos activos de alto riesgo, consolidamos cuentas bancarias y creamos una sociedad holding de la Fuente Legado, S.A., de C.V., a la que transferí la propiedad de mi firma y de todos mis bienes inmuebles. Yo era la única accionista.
Esto simplificaba la futura transferencia de bienes y los protegía de cualquier posible reclamación de deuda futura, especialmente las de Leo. La segunda fase fue la creación, el corazón de mi plan. Aquí es donde diseñamos las dos piezas centrales. La primera fue el fideicomiso Inés de la Fuente. El licenciado Morales fue inflexible en este punto. No puedes dejarle el dinero directamente a Adelaida. Es demasiado joven. La presión y la codicia de su familia la destruirían. Tenía razón. El fideicomiso sería su guardián. Estipulamos que Inés recibiría una mensualidad generosa para cubrir su educación en cualquier parte del mundo y sus gastos de manutención hasta los 25 años. De los 25 a los 30, tendría acceso a una parte de los rendimientos para iniciar sus propios proyectos, siempre con la supervisión de un comité. Y a los 30 años, asumiría el control total. El comité administrador estaría formado por 3 personas: el licenciado Morales, el decano de la Facultad de Arquitectura de la universidad local y una exitosa mujer de negocios amiga mía. Personas incorruptibles. La segunda creación fue la fundación. El fideicomiso estaría legalmente obligado a destinar el 50% de sus rendimientos anuales a la Fundación Adelaida de la Fuente para Mujeres en Arquitectura. Redactamos su misión con un cuidado exquisito: proporcionar becas completas a mujeres jóvenes de México y América Latina con talento excepcional y recursos limitados. No solo cubriría la matrícula, sino también los materiales, la vivienda y un estipendio para que pudieran dedicarse a estudiar sin preocupaciones. Era mi respuesta a mi propio pasado, al anillo vendido, al estudio robado. Era mi manera de asegurarme de que otras Adelaidas no tuvieran que elegir entre su pasión y su supervivencia. La tercera fase, la más delicada, fue la ejecución, o como el licenciado la llamaba, la Operación Crepúsculo. Su red de contactos era impresionante. Encontramos una clínica privada de alto nivel en Houston dispuesta a colaborar, a cambio de una generosa donación anónima a su ala de investigación. Un médico de prestigio, viejo amigo del licenciado, firmaría los documentos necesarios. El plan era simple. Yo viajaría a Houston para una supuesta serie de reuniones. Un día, sufriría un evento cerebrovascular en mi hotel. Sería trasladada a la clínica donde, a pesar de los mejores esfuerzos, fallecería. Se emitiría un certificado de defunción legal y se iniciarían los trámites de repatriación. Todo sería impecable, legalmente irrefutable. Una tarde, mientras revisábamos por 10ª vez el borrador final del fideicomiso, el licenciado me miró por encima de sus gafas. ¿Has pensado en las consecuencias emocionales para ti, Adelaida? ¿Vas a presenciar el verdadero rostro de tu familia? ¿Puede que no te guste lo que veas? Licenciado, respondí, mi voz tranquila. He pasado 50 años viendo su verdadero rostro velado por una fina capa de cortesía. Estoy lista para verlos a plena luz, sin máscaras. Es la única manera de ser libre. Él asintió lentamente. Muy bien. Entonces, procedamos a firmar. Es hora de que la arquitecta ponga la primera piedra de su nueva vida. Con un trazo firme de mi pluma, firmé los documentos que sellaban mi antigua vida y daban a luz a un futuro que por primera vez me pertenecía por completo. La transferencia de los $30,000 para el crucero de Leopoldo fue mi última actuación, mi canto de cisne, como la hija obediente. Lo hice a través de una transferencia online, fría e impersonal. El recibo de confirmación apareció en mi pantalla y sentí como si estuviera pagando una indemnización por despido. Estaba comprando mi libertad. La reacción de mi madre fue inmediata. Me llamó, su voz rebosante de un alivio que sonaba a triunfo. Hija, ya llegó el dinero, eres un ángel. Tu hermano está felicísimo, ya están reservando todo. Verás qué orgullosa te sentirás cuando veas sus fotos. Me alegro, mamá, respondí. Mi voz era un eco distante. Sabía que entenderías. En el fondo, tienes un corazón de oro. Continuó, aplicando el bálsamo de la aprobación después de la presión. Era su método.
la zanahoria después del palo. Pero yo ya no tenía hambre. Los meses que siguieron fueron de una calma extraña y tensa. Mi familia, satisfecha y con sus necesidades inmediatas cubiertas, me concedió una tregua. Me dejaron en paz, lo que para ellos significaba no pedirme dinero con tanta frecuencia. Se sumergieron en los preparativos del viaje, en las compras, en la anticipación de codearse con la gente adinerada en un barco de lujo. Estaban tan absortos en su propia fantasía que no notaron el cambio en mí. No vieron que mis sonrisas ya no llegaban a mis ojos, que mis conversaciones eran evasivas, que una nueva y extraña serenidad me envolvía. Me veían, como siempre, como un elemento fijo en su paisaje, un accidente geográfico que siempre estaría ahí para proporcionar sombra y recursos. Yo, por mi parte, me movía como una espía en mi propia vida. Cada llamada, cada interacción, era una recolección de inteligencia. Observaba su autocomplacencia, su total falta de curiosidad sobre mi vida, más allá de mi capacidad para producir riqueza. Se habían vuelto descuidados en su arrogancia, dando por sentada mi lealtad incondicional. Leo me llamó una semana antes de su viaje, no para agradecerme, sino para quejarse. Oye, hermana, el paquete de bebidas del crucero no incluye los licores premium. ¿Crees que podrías? Lo siento, Leo. Mis cuentas están bloqueadas por una auditoría fiscal. No puedo mover nada. Mentí con una facilidad que me sorprendió a mí misma. Hubo un silencio de indignación al otro lado. ¿Es broma? ¡Qué mala onda! Siempre te pasa algo cuando más te necesito. Y colgó. Sonreí. Estaba aprendiendo a decir no, aunque fuera a través de una ficción. Mi único refugio, mi único anclaje a la realidad emocional era Inés. Nuestros almuerzos semanales se convirtieron en mis salvavidas. Ella me contaba de sus clases, me mostraba sus dibujos, me hablaba de sus inseguridades y sus sueños. Era una ventana a un mundo de afecto genuino que me recordaba por qué estaba haciendo todo esto. Un día, me miró con sus ojos serios y me preguntó, «Tía, ¿eres feliz?». La pregunta, tan simple y tan directa, me desarmó. Nadie en mi familia me había preguntado eso jamás. Le sostuve la mirada y, por primera vez, fui completamente honesta. No, mi amor, no lo soy, pero estoy trabajando en ello. Estoy diseñando un nuevo proyecto, el más importante de mi vida. Ella sonrió, sin entender del todo, pero sintiendo la verdad en mis palabras. Será increíble entonces. Todo lo que tú diseñas, lo es. Esa fe inocente y pura era el combustible que necesitaba. Mientras mi familia empacaba sus maletas para un crucero de ensueño, yo empacaba las mías para un viaje de un solo trayecto hacia una nueva identidad. Mi vuelo a Houston estaba programado para el martes. La operación Crepúsculo estaba a punto de comenzar. Ellos navegaban hacia el sol del Mediterráneo. Yo navegaba hacia la incierta pero prometedora oscuridad de un final y un nuevo comienzo. La calma estaba a punto de romperse en 1000 pedazos, y yo, por primera vez, estaba deseando que llegara la tormenta. La suite del hotel en Houston era un espacio anónimo y lujoso, el no lugar perfecto para que una vida terminara y otra comenzara. Desde mi terraza en el piso 30, las luces de la ciudad se extendían como una galaxia caída. Tenía una copa de agua mineral con gas en la mano, las burbujas ascendiendo en un flujo constante, como los segundos que me acercaban a la hora cero. Mi tableta emitió un sonido suave. Era un correo electrónico del licenciado Morales. El asunto era una sola palabra: iniciado. Tomé un sorbo de agua. El hielo tintineó contra el cristal. Exhalé lentamente. El telón de la primera parte de mi vida acababa de caer. El plan se ejecutó con una precisión quirúrgica. A las 6 p.m., hora de Monterrey, el licenciado Morales llamó a la casa familiar. Sabía que a esa hora estarían todos reunidos, probablemente planeando cómo gastar el dinero que aún no tenían. Según el informe detallado que recibí minutos después, fue mi madre quien contestó el teléfono. La voz del licenciado era la encarnación de la gravedad. Le informó que había recibido una llamada del consulado mexicano en Houston.
Hubo un incidente, un evento médico, le explicó con un lenguaje cuidadosamente elegido que yo había sido encontrada inconsciente en mi habitación de hotel, que había sido trasladada de urgencia al mejor hospital de la ciudad, pero que un aneurisma cerebral masivo y fulminante no había dado ninguna oportunidad. Le comunicó la noticia de mi fallecimiento con una solemnidad impecable. La reacción de mi madre, según el licenciado, fue un grito ahogado seguido de un silencio total antes de pasarle el teléfono a mi padre. Luego, esperé. Mi plan predecía que la primera persona que intentaría contactar directamente al licenciado, movida por una emoción genuina, sería Inés. No me equivoqué. Exactamente 12 minutos después, el sistema de comunicaciones seguras que habíamos instalado me notificó de la llamada entrante de mi sobrina. Pude escuchar el audio en tiempo real. Su voz era un torrente de angustia y negación. ¿No es verdad? Dígame que no es verdad. Hablé con ella hace 2 días. El licenciado fue magistral. Su tono fue compasivo pero firme. Le ofreció sus condolencias, le confirmó la noticia y le aseguró que se encargaría de todo. Escuchar su llanto desgarrador fue la parte más difícil de todo el plan. Fue un dolor necesario, un daño colateral que me pesaría, pero que sabía que podría reparar en el futuro. 1 hora más tarde, tal como habíamos anticipado, llegó la llamada pragmática. Era mi padre. Su voz intentaba sonar rota por el dolor, pero la tensión subyacente de la ansiedad financiera era inconfundible. Isidro, soy Gaspar. Benita está destrozada, no puede ni hablar. Esto es una pesadilla. Hizo una pausa, la pausa del actor que espera su señal. Isidro, sé que no es el momento, pero tú sabes cómo era Adelaida de organizada. Ella tenía sus asuntos en regla, ¿verdad? Un testamento, un seguro, algo. No podemos dejar la empresa a la deriva. No te preocupes, Gaspar, respondió el licenciado. Su voz era un bálsamo de profesionalismo. Adelaida era, ante todo, una arquitecta, y su legado está tan sólidamente construido como sus edificios. Hay un testamento. Lo leeremos en cuanto se completen los trámites. Gracias a Dios, susurró mi padre. Y en esas 3 palabras lo escuché todo, el alivio de que la fuente de ingresos no se perdería en un limbo legal. La llamada de Leo fue la última, y la más transparente en su cruda codicia. Licenciado, ¿qué pedo? No mames, no me la creo, dijo, su lenguaje vulgar delatando su falta de verdadero duelo. Oye, rapidito, nomás para saber. ¿Mi hermana lo dejó a usted a cargo de la firma, o qué onda? Porque pues, Chance y yo tengo que tomar las riendas, ¿no? Digo, para que no se caiga el changarro. Así llamaba al imperio que yo había construido con sangre, sudor y lágrimas. Esa noche, mientras la ciudad de Houston brillaba ajena a mi muerte ficticia, repasé las reacciones de mi familia. No había sorpresa, solo una profunda y desoladora confirmación. No eran monstruos, eran algo mucho peor, personas comunes, consumidas por un egoísmo tan arraigado que se había vuelto invisible para ellos mismos. Y yo había sido el sol invisible, alrededor del cual sus planetas egoístas habían orbitado durante demasiado tiempo. El sol estaba a punto de apagarse para ellos y de empezar a brillar, por fin, para mí. La sala de juntas del despacho del licenciado Morales, 2 semanas después, se sentía como el escenario de un teatro antes de que comience el último acto. Yo observaba desde mi retiro en San Miguel de Allende, a través de la lente de una pequeña cámara oculta en la esquina de la habitación. La calidad de la imagen era perfecta. Podía ver cada detalle, cada gesto, cada mentira. Mis padres fueron los primeros en llegar. Parecían salidos de una película de gánsteres italiana. Mi madre, Benita, oculta tras unas enormes gafas de sol de Vive Legarí y un velo de red que no lograba disimular su completa falta de lágrimas, se aferraba al brazo de mi padre como si las piernas no pudieran sostenerla. Él, con un traje negro a medida y una expresión de gravedad estudiada, la conducía con una solemnidad
que habría sido convincente si no hubiera sabido que la noche anterior había estado buscando en internet el precio de los yates. Se sentaron a la cabecera de la mesa, asumiendo su posición como los patriarcas dolientes. Saludaron al licenciado con un murmullo, aceptando sus condolencias con un asentimiento que pretendía ser digno. Leopoldo y su esposa, Sofía, llegaron después. La actuación de Leo era menos sutil. Su rostro estaba contraído en una mueca de dolor, pero sus ojos, rápidos y alertas, escaneaban la habitación a los otros presentes, como si estuviera evaluando a la competencia. Sofía, por su parte, parecía simplemente aburrida, consultando su teléfono discretamente bajo la mesa. Su luto era una obligación social, una tediosa interrupción en su agenda de compras y almuerzos. Se sentaron frente a mis padres, y el micrófono sensible de la cámara captó fragmentos de su conversación susurrada. El penthouse en la isla del padre, decía Sofía. Siempre he dicho que necesita una remodelación total, un estilo más minimalista, Leo asentía. Sí, sí, y el Mercedes. A mi papá nunca le gustó ese modelo, yo le sacaría más provecho. Estaban despiezando mi vida como buitres, repartiéndose los despojos antes incluso de que se leyera el testamento. La naturalidad con la que lo hacían era lo que más me helaba la sangre. No había culpa, solo un sentido de derecho, como si todo aquello les perteneciera por defecto. Finalmente, llegó Inés. Su entrada fue como un cambio de tonalidad en una sinfonía fúnebre. No había actuación en ella, estaba envuelta en un dolor silencioso y genuino. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados, llevaba un sencillo vestido negro y se abrazaba a sí misma, como si tuviera frío. En su mano, no un teléfono de última generación, sino el pequeño retrato a lápiz que me había regalado. Era su único objeto de valor en esa habitación llena de codicia. Eligió la silla más alejada de su familia, en una esquina, creando una distancia física que reflejaba su abismo emocional con ellos. Los miró por un momento, a su padre, a sus abuelos, y en su expresión vi una mezcla de tristeza y una incipiente repulsión. Estaba viendo lo mismo que yo, estaba viendo la verdad. El licenciado Morales hizo su entrada, y el murmullo de los buitres cesó. Se sentó, y su sola presencia pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. Colocó un portafolio de cuero sobre la mesa y lo abrió con una deliberada lentitud. Desde mi sofá, a cientos de kilómetros de distancia, me incliné hacia la pantalla. Una parte de mí, la parte que había sido herida durante 50 años, sentía una anticipación casi febril, pero otra parte, la arquitecta, la estratega, solo sentía una calma profesional. Estaba a punto de presenciar la prueba de carga de una estructura que había diseñado para soportar la máxima presión. El espectáculo estaba a punto de alcanzar su clímax, y los actores, sin saberlo, estaban a punto de dar la actuación de sus vidas, revelando todo lo que habían intentado ocultar tras sus máscaras de luto. El licenciado Morales se ajustó las gafas, un gesto que parecía marcar el inicio de un ritual solemne. Tomó una pila de documentos del portafolio, encabezados por una hoja con un sello de notario y un lacre rojo. El crujido del papel fue el único sonido en la sala. «Buenos días a todos», comenzó. Su voz era un barítono tranquilo pero resonante, una voz acostumbrada a dominar salas de juntas y tribunales. «Nos hemos reunido hoy, en cumplimiento de la ley y de los deseos expresos de mi clienta y amiga, la señora Adelaida de la Fuente, para dar lectura a su última voluntad». Hizo una pausa, paseando su mirada por cada rostro. «Antes de proceder, quiero expresar, en nombre propio y de mi despacho, nuestras más profundas condolencias por su pérdida. Adelaida era una mujer excepcional, una visionaria». Mi padre asintió gravemente, como si aceptara un premio en mi nombre. Mi madre emitió un sonido que pretendía ser un sollozo ahogado. «El documento que tengo aquí», continuó el licenciado, levantando las hojas, «fue redactado, firmado y atestiguado hace 6 meses. Anula cualquier testamento anterior y representa la voluntad final e irrevocable de la señora de la Fuente».
Esta declaración pareció tranquilizar a mis padres. Un testamento reciente significaba que yo estaba en mis plenas facultades, sin posibilidad de impugnación por demencia senil o influencias indebidas. No se daban cuenta de que la lucidez era precisamente su peor enemigo. El primer punto detalla el inventario y la valoración del patrimonio. El licenciado se puso sus gafas de lectura. Tras un exhaustivo análisis contable, que incluye la valoración de la firma de arquitectura de La Fuente y Asociados, 3 propiedades inmobiliarias en Nuevo León y Quintana Roo, un portafolio de acciones diversificado y varias cuentas de inversión, y tras deducir todas las deudas y pasivos, el patrimonio neto total que constituye la herencia es de... Hizo una pausa, buscando el número en la página como si quisiera asegurarse de leerlo correctamente. $3.500.000 americanos. Un suspiro colectivo, casi un jadeo, recorrió la mesa. Vi a Sofía, mi cuñada, abrir los ojos desmesuradamente, sus labios formando la cifra en silencio. Leo se pasó la lengua por los labios, sus nudillos blancos de apretar los puños sobre la mesa. Mis padres intercambiaron una mirada rápida, una comunicación silenciosa de triunfo e incredulidad. La cifra era, evidentemente, mucho mayor de lo que habían anticipado. Su dolor parecía disminuir en proporción directa al aumento de los ceros. Inés, en su rincón, ni siquiera parpadeó. La cifra no significaba nada para ella. Su pérdida no se medía en dólares. El licenciado Morales dejó que la magnitud de la suma se asentara, observando sus reacciones con el interés de un científico estudiando un experimento. Luego, carraspeó, y el tono de su voz cambió. Perdió su matiz compasivo y adquirió un filo de acero. Ahora, procederé a leer la cláusula fundamental de este testamento, la cláusula de designación de herederos. Cito textualmente las palabras de Adelaida. Abrió el documento y leyó: a mi familia, durante toda mi vida, he operado bajo la creencia errónea de que el amor y el deber eran sinónimos. He cumplido con lo que se esperaba de mí, esperando recibir a cambio un afecto que nunca fue proporcional a mi entrega. He aprendido, tarde pero con absoluta certeza, que un lazo de sangre no garantiza un lazo de corazón. Por lo tanto, he decidido que mi legado, el trabajo de toda mi vida, no se regirá por la biología, sino por la verdad. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente. La euforia se congeló, reemplazada por una repentina y fría aprensión. Las sonrisas se borraron. Los ceños se fruncieron. En consecuencia, continuó el abogado, su voz era ahora implacable. Establezco una única condición para heredar mi patrimonio: haber demostrado, de manera consistente y verificable, un amor desinteresado y un respeto genuino hacia mi persona. La evidencia para evaluar esta condición se encuentra en una colección de 35 años de diarios personales, correspondencia y registros financieros, todos en posesión de mi albacea, el licenciado Isidro Morales. El silencio que siguió fue total, un silencio de pánico. El color desapareció del rostro de mi madre. Mi padre miraba fijamente al abogado, su mandíbula apretada. La trampa, tan cuidadosamente diseñada, acababa de cerrarse sobre ellos. Y aún no habían escuchado lo peor. El licenciado Morales levantó la vista del documento. Se quitó las gafas y las colocó sobre la mesa con una deliberada precisión. Su mirada, ahora desprovista de cualquier formalidad, se clavó en mis padres. Gaspar, Benita, dijo, usando sus nombres de pila por primera vez, un acto que despojaba la interacción de toda pretensión profesional. Adelaida documentó cada conversación, cada petición, cada sacrificio. Desde el dinero del premio de su primer concurso, usado para pagar una de tus deudas de juego, Gaspar, hasta el cheque para la boda de su hijo, que ustedes presentaron como una inversión en el estatus familiar, Benita. Mis padres palidecieron. Eran fantasmas, enfrentándose a los crímenes de su pasado. Documentó cómo la convencieron de comprar una casa para todos,
para luego arrebatarle el espacio que había diseñado para sí misma, continuó. Su voz era un látigo. Documentó cada préstamo a Leopoldo, que suman, a valor actual, más de $200,000, sin que un solo centavo haya sido devuelto. Documentó cada cumpleaños, cada logro, que fue ignorado o minimizado en favor de las necesidades o caprichos de su hermano. Eso no es cierto, son exageraciones de una mujer resentida, exclamó mi padre, pero su voz carecía de convicción. Era el rugido de un león de papel. ¿Resentida?, replicó el licenciado, levantando una ceja. Yo diría que extraordinariamente paciente. La documentación incluye el mensaje de texto que usted, Benita, le envió el día de su 50º cumpleaños. Un mensaje que no contenía felicitación alguna, solo la exigencia de financiar una luna de miel y la orden de consolar a su hijo adulto. Ese fue el punto final. Mi madre abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. Estaba atrapada, expuesta. El abogado se giró hacia Leo. ¿Y usted, Leopoldo? Los diarios detallan cómo ha vivido de su hermana toda su vida adulta, viéndola no como una familiar, sino como una obligación, una fuente inagotable de fondos. Su última conversación telefónica, quejándose por los licores del crucero, también está registrada. Leo se hundió en su silla, su rostro una máscara de furia y humillación. El licenciado Morales se puso de pie, su alta figura dominando la sala. La conclusión, basada en una abrumadora cantidad de evidencia, es que ustedes tres, Gaspar, Benita y Leopoldo de la Fuente, no solo no cumplen la condición de amor desinteresado, sino que representan el ejemplo perfecto de lo contrario. Han practicado, durante décadas, un parasitismo emocional y financiero. La brutalidad de sus palabras dejó la sala sin aire. Se atreve a insultarnos en nuestro momento de duelo, siseó mi padre. El único duelo en esta sala, replicó el abogado con frialdad, es el de esa joven de ahí, señaló a Inés, que observaba la escena con los ojos muy abiertos, una mezcla de horror y una terrible comprensión amaneciendo en su rostro. Ella es la única que ha perdido a alguien a quien amaba. Ustedes solo están perdiendo una herencia que creían merecer. Volvió a tomar el testamento y leyó la cláusula final con una voz clara y resonante. Por todo lo expuesto, y con total claridad de mente y corazón, declaro que mis padres, Gaspar y Benita de la Fuente, y mi hermano, Leopoldo de la Fuente, quedan explícitamente excluidos de recibir cualquier parte de mi patrimonio, por mínima que sea. En su lugar, nombro como mi única y universal heredera a mi sobrina, Inés de la Fuente. La totalidad de mis bienes, sin excepción, será transferida al fideicomiso Inés, creado para su beneficio y para la ejecución de mi voluntad póstuma. Un grito agudo, casi animal, escapó de los labios de mi madre. Mi padre se desplomó en su silla, su rostro del color de la cera. Leo se levantó de un salto, con el rostro congestionado por la rabia. No, me niego, esa niña no va a tocar mi dinero, rugió, dando un paso amenazante hacia Inés, pero el licenciado Morales se interpuso. Su dinero, Leopoldo, nunca lo fue. Y ahora, nunca lo será. El veredicto había sido emitido. La sentencia era final. Y el caos, como yo sabía que sucedería, estaba a punto de desatarse. La sala de juntas se había convertido en un hervidero de acusaciones y negaciones. La fina chapa de civilidad se había hecho añicos, revelando la fea y codiciosa maquinaria que había operado bajo la superficie durante tantos años. Leo, fuera de sí, seguía gritándole a Inés, llamándola traidora y oportunista. Mis padres, recuperados del shock inicial, se habían unido al coro, acusando al licenciado Morales de manipulación y fraude. Era un espectáculo lamentable, la rabieta de unos niños malcriados a los que les acababan de quitar su juguete más caro. En medio de la cacofonía, el licenciado Morales, con la calma de un director de orquesta a punto de dar la entrada final, levantó un pequeño control remoto y apuntó a la pared. La gran pantalla que había permanecido oscura cobró vida,
inundando la habitación con una luz brillante y colores vivos. La imagen era la de una terraza soleada. Se veían bugambillas de un fucsia intenso trepando por una pared de estuco blanco. Al fondo, el cielo azul de San Miguel de Allende se recortaba contra las cúpulas de las iglesias, y en el centro de la imagen, sentada en una mecedora de mimbre, con un libro en el regazo y una taza de café humeante a su lado, estaba yo. El silencio fue instantáneo y absoluto. Fue tan repentino y tan profundo que casi dolió. Los gritos murieron en el aire, los cuerpos se congelaron, las bocas quedaron abiertas. Si hubiera dejado caer un alfiler, su sonido habría retumbado como un trueno. No llevaba el luto que ellos vestían, llevaba unos pantalones de lino blanco y una blusa de algodón azul claro. Mi pelo estaba suelto, un poco revuelto por la brisa, y en mi rostro había una expresión que ninguno de ellos había visto en mucho, mucho tiempo. Una serenidad genuina, una paz. Inés fue la primera en reaccionar. Dejó escapar un sonido, una mezcla de sollozo y risa ahogada. Sus manos volaron a su boca y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de una incredulidad gozosa. Tía, susurró, la palabra cargada de un alivio infinito. A través del pequeño auricular que llevaba, escuché su susurro y sonreí a la cámara, como si le estuviera sonriendo solo a ella. Hola familia, dije. Mi voz, amplificada por los altavoces de la sala, era tranquila, clara, sin un ápice de la tensión que siempre la había caracterizado. Espero no interrumpir nada importante. Mi padre retrocedió, tropezando con su silla. Mi madre parecía haber visto una aparición, su rostro una máscara de terror. Leo estaba petrificado, su dedo índice apuntando a la pantalla como si fuera a recibir una descarga eléctrica. Me han informado de que estaban teniendo un acalorado debate sobre mi dinero, continué, tomando un sorbo de mi café. Así que pensé que sería apropiado aclarar algunas cosas personalmente. Como pueden ver, los informes sobre mi muerte han sido, como diría Mark Twain, muy exagerados. Nadie hablaba, nadie se movía. Organicé esta pequeña representación por una razón muy simple. Necesitaba que se quitaran las máscaras. Necesitaba que mostraran, sin filtros y sin la esperanza de obtener algo a cambio, quiénes son realmente. Y debo decir que no me han decepcionado. La actuación ha sido impecable, digna de un premio. Mi mirada virtual se desplazó de uno a otro. Escuché su duelo, sus planes, su indignación. Escuché cómo valoraban mi vida en $3,5 millones, y entendí que la única persona a la que realmente estaban llorando era a su cajero automático. Hice una pausa, dejando que la brutal verdad resonara en el silencio. Así que permítanme ser clara, no estoy muerta. Pero la Adelaida que conocían, la que financiaba sus vidas a costa de la suya, la que aceptaba su indiferencia a cambio de un lugar en la familia, esa Adelaida sí murió. La mataron ustedes, con cada exigencia, con cada cumpleaños olvidado, con cada acto de egoísmo. A esa mujer la enterré yo misma hace 2 semanas, y brindo por su descanso eterno. Levanté mi taza de café en un gesto de brindis. El testamento, sin embargo, es muy real. El fideicomiso es legal. Inés es mi heredera. Ustedes no tienen nada. Disfruten de la función. Ha terminado. Y con un pequeño gesto a alguien fuera de cámara, la pantalla se fundió a negro, dejándolos solos en la oscuridad con su incredulidad y la aplastante realidad de su propia creación. La oscuridad de la pantalla no trajo consigo el silencio, sino un sonido nuevo, el de la realidad estrellándose contra la negación. Por un momento, nadie se movió, como si la imagen en la pantalla pudiera volver si se quedaban lo suficientemente quietos. Luego, la presa se rompió. Fue mi madre la primera en quebrarse. El grito que emitió no fue de rabia, sino un lamento agudo y primal, el sonido de una derrota total y absoluta. Me engañó, mi propia hija, sollozaba, aunque sus lágrimas parecían más de humillación que de pérdida. Después de todo lo que hice por ella, después de que le di la vida. Mi padre, por otro lado, canalizó su shock en furia.
Se abalanzó sobre el escritorio del licenciado Morales, sus nudillos blancos al apoyarse. Esto es ilegal, es coacción. Usted la obligó. Vamos a llevar esto a los tribunales. La destruiremos a ella y a usted. El licenciado Morales ni siquiera se inmutó. Permaneció de pie, una figura de calma granítica en medio del huracán. Gaspar, te sugiero que te sientes y respires hondo, dijo con una voz peligrosamente tranquila. Cada paso que hemos dado ha sido examinado por un equipo de los mejores abogados del país. El fideicomiso es una fortaleza. El testamento es una obra de arte legal. No hay una sola grieta. Si deciden demandar, no solo perderán, sino que el proceso de descubrimiento judicial hará públicos los 35 años de diarios de Adelaida. ¿De verdad quieres que todo Monterrey lea los detalles de tus deudas de juego y de cómo tu hija te salvó el pellejo una y otra vez? La amenaza fue un golpe directo y certero. Mi padre retrocedió como si lo hubieran abofeteado. La idea del escarnio público, de que su imagen de patriarca respetable se hiciera añicos, era peor que la pérdida del dinero. Leo, sin embargo, no tenía la capacidad de cálculo de mi padre. Su mundo era más simple, más visceral. Su rabia se dirigió al único objetivo que consideraba vulnerable, su propia hija. Se giró hacia Inés, quien se había levantado y estaba acurrucada en su rincón, como un animal asustado. Tú, le escupió. Tú lo sabías todo. Pequeña víbora traidora, te confabulaste con ella a nuestras espaldas. Yo no sabía nada, papá, te lo juro, lloró Inés, su voz rota. Yo creí que estaba muerta, estuve llorando por ella. Mentiras, rugió él. Siempre fuiste su favorita, la consentida, y ahora te quedas con todo. Dio un paso hacia ella, con el puño cerrado. Fue entonces cuando el licenciado Morales actuó. Se movió con una velocidad sorprendente para su edad, interponiéndose entre Leo e Inés. Señor de la Fuente, dijo, y su voz ya no era tranquila, era un trueno contenido. Si le pone una mano encima a esta joven, o si vuelve a dirigirse a ella en esos términos, no solo llamaré a seguridad, sino que me aseguraré personalmente de que enfrente cargos por agresión e intimidación, y créame, con los recursos que ahora representa la señorita Inés, podemos mantenerlo en litigios por el resto de su vida. Leo se detuvo en seco. La mención de los recursos de Inés fue como un cubo de agua helada. Por primera vez, pareció darse cuenta de que el poder en esa habitación había cambiado de manos. Inés ya no era solo su hija, era la dueña de un imperio. Y él no era nada. Derrotado, desinflado, Leo bajó el puño, miró a su alrededor, a sus padres, a su esposa, como buscando un apoyo que no encontró. Sofía ya estaba de pie junto a la puerta. Su expresión era una mezcla de asco y cálculo. Podía ver los engranajes girando en su cabeza. Su matrimonio con el heredero se acababa de convertir en un matrimonio con un don nadie. Su alianza estaba muerta. Sin una palabra más, mi padre tomó a mi madre del brazo y la sacó de la habitación. Leo lo siguió, arrastrando los pies como un condenado. Sofía le lanzó una última mirada de puro desdén antes de desaparecer por el pasillo. La puerta se cerró, dejando a Inés y al licenciado Morales en un silencio repentino y profundo. La caída había sido estrepitosa. El edificio de su arrogancia se había derrumbado, y de los escombros solo quedaba una joven temblorosa que acababa de heredar un reino, y la abrumadora tarea de aprender a reinar. Los 2 años que siguieron fueron, para mí, una lenta y deliberada reconstrucción, no de edificios, sino de un alma. La venta de mi parte de la firma y de la casa familiar en Monterrey fue el acto final de cortar amarras. El dinero, una suma considerable, fue directamente al fideicomiso, fortaleciendo aún más el legado que había diseñado. Me instalé en San Miguel de Allende, un lugar donde nadie me conocía como la arquitecta millonaria, sino simplemente como Adelaida, la mujer que paseaba por las mañanas por el Parque Juárez y compraba cerámica en el mercado de artesanías. Aprendí a disfrutar del silencio, a leer por placer, no por investigación, a dibujar, no para un cliente,
sino para capturar la forma en que la luz caía sobre una bugambilla. Mi vida, antes una agenda apretada de obligaciones y fechas de entrega, se convirtió en un lienzo en blanco, y poco a poco comencé a pintarlo con los colores de mis propios deseos. Mi conexión con el mundo exterior era a través de dos canales principales, el licenciado Morales e Inés. El licenciado se convirtió en un amigo inesperado, un confidente. Nuestras llamadas semanales iban más allá de los informes financieros del fideicomiso. Hablábamos de libros, de política, de la vida. Él era mi ancla a la lógica y al orden. Inés era mi conexión con el futuro. El dinero no la corrompió, la empoderó. Con una madurez que me asombraba, abrazó la responsabilidad que le había sido impuesta. Se matriculó en la Universidad de Florencia, no porque fuera un capricho de niña rica, sino porque quería estudiar gestión de arte y patrimonio para dirigir la fundación con conocimiento de causa. Sus correos electrónicos y videollamadas eran un torrente de entusiasmo. Me contaba sobre el Duomo, sobre las galerías de los Uffizi, sobre cómo estaba aplicando lo que aprendía para estructurar mejor los programas de la fundación. La Fundación Adelaida de la Fuente se convirtió en nuestro proyecto conjunto, nuestro legado vivo. El primer año, otorgamos 5 becas completas. Leía los expedientes de las candidatas, historias de jóvenes de Chiapas, de zonas rurales de Jalisco, de barrios pobres de la Ciudad de México, todas con un talento deslumbrante y una determinación de hierro. Eran reflejos de mí misma, de la joven que había sido. Una de ellas, Xochitl, una chica de Oaxaca, con una visión arquitectónica increíblemente original, se convirtió en una especie de protegida para mí. Teníamos videollamadas mensuales. Yo revisaba sus proyectos, le daba consejos, la animaba a través de sus crisis de confianza. En ella, no solo veía a una futura gran arquitecta, veía la materialización de mi victoria. Mi dolor se había transformado en la oportunidad de otra persona. Mi sacrificio se había convertido en su trampolín. De mi otra familia, las noticias me llegaban de forma fragmentada y distante. El divorcio de Leo y Sofía fue rápido y brutal. Sin el respaldo de mi fortuna, Leo ya no era un buen partido. Tuvo que vender su coche de lujo y conseguir un trabajo en una inmobiliaria, vendiendo apartamentos a gente que antes despreciaba. Mis padres, tras vender la casa, se mudaron a un departamento. Su estatus social, construido sobre mi éxito, se evaporó. Recibí algunos correos electrónicos. Los primeros estaban llenos de ira y amenazas. Los siguientes, de reproches y victimismo. Los más recientes, de una nostalgia torpe y peticiones de perdón. Los leía con una distancia clínica y los borraba. No había nada que perdonar, porque ya no había nada que nos uniera. No se puede perdonar a extraños. Una tarde, mientras hablaba con Inés, ella me dijo: «A veces me siento culpable, tía. Por tener todo esto, nunca te sientas culpable por recibir lo que se te da con amor, mi vida», le respondí. «El dinero es solo una herramienta. Lo que importa es lo que construyes con él. Y tú, mi amor, estás construyendo un futuro hermoso, no solo para ti, sino para muchas más». Y en ese momento lo entendí. Mi obra maestra no era ningún edificio. Era ella. Era Xochitl. Era la fundación. Era esta nueva familia que había diseñado, una familia no de sangre, sino de propósito, de respeto y de un amor que no exigía nada a cambio, un amor que simplemente era. A veces, en las noches tranquilas, leo el último correo de mi madre. Habla de vejez, de soledad, de arrepentimiento. Me pregunto si la gente realmente cambia o si solo cambian sus circunstancias. ¿Hice lo correcto al cortar los lazos de una manera tan drástica y definitiva? ¿O existe un punto en el que el perdón se vuelve más importante que la justicia? Gracias por haber llegado hasta el final de mi historia. Si te ha hecho sentir, pensar o cuestionar, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo relatos que, como los edificios, buscan construir algo que perdure. Comparte este video y recuerda siempre,
construir tu vida sobre los cimientos más sólidos que existen, el amor propio y la dignidad.